Bien, estimados alumnos, vamos a proceder a avanzar con nuestro desarrollo de contenido. Nuestra asignatura de Finanzas Internacionales, a modo de poder ir completando nuestro contenido programático. El día de hoy vamos a iniciar a proseguir con los análisis que tienen las finanzas internacionales respecto a las condiciones de medición de las transacciones y los instrumentos que se generan en las transacciones de finanzas internacionales. Y para ello vamos a tratar lo que se conoce como paridad de las tasas de interés. Aquí básicamente lo que vamos a tocar o vamos a desarrollar es conocer de forma específica las condiciones necesarias para que funcione la paridad de la tasa de interés, conocer un poco la definición de los componentes de rendimiento que requieren los inversionistas, una forma de determinar el rendimiento libre de riesgos, calcular el rendimiento en términos monetarios de la inversión, calcular los rendimientos en divisas de las inversiones, ver lo relacionado a la prima por cada divisa en el mercado de divisas futuro y la diferencia entre la tasa de interés y la moneda local y la moneda extranjera. Algunas fórmulas que tienen que ver sobre las condiciones de paridad, conocer el equilibrio en el mercado de activos analíticos y algunas cuestiones gráficas, y estudiar los factores que determinan el tipo de cambio futuro más que nada. Aquí básicamente lo que vamos a hacer es un acercamiento de las condiciones internacionales de paridad, el cual se cumple cuando un mercado está en equilibrio, es decir, cuando la oferta y la demanda son iguales. Y esas variaciones sobre el tema de la condición internacional de paridad hace referencia a dos temas importantes en finanzas. Uno es la ley del precio único y el otro es el principio de no arbitraje. Cuando no existen los costos de transacción y los obstáculos al comercio, básicamente los precios de los activos son semejantes en los diferentes mercados en el cual se hacen las transacciones. Sin embargo, o de lo contrario, puede surgir oportunidades de arbitraje cuando se tiene la posibilidad de comprar y vender en forma simultánea un activo en dos mercados diferentes. Eso significa que no se cumple esta ley de precio único y no se cumple la condición de no arbitraje. Y esa posibilidad de arbitraje, que básicamente es comprar y vender en forma simultánea de un activo en dos mercados diferentes, se hace con el objeto de obtener una ganancia segura sin necesidad de arriesgar el capital propio. Entonces los mercados están en equilibrio si los precios se encuentran estabilizados de tal manera que no hay oportunidad de hacer arbitraje. Porque el arbitraje se da cuando hay diferencias entre los mercados. Un poquito de los objetivos de nuestro capítulo, que ya lo dije al principio, pero básicamente es tener la comprensión clara de la condición de paridad de las tasas de interés, y esperamos que ustedes puedan ser capaces de especificar las condiciones necesarias para que funcione de manera específica las decisiones de inversión. Las condiciones de paridad, básicamente para que exista la paridad de las tasas de interés, es fundamental, como dijimos al principio, que un régimen cambiario sea de libre flotación y un mercado financiero eficiente. Y asimismo existen o deben existir activos líquidos y la ausencia de control de capital para que eso se pueda movilizar en el tiempo o pueda generarse movimiento de capital. Para ello existen portafolios de inversión. El tipo de cambio de equilibrio de largo plazo básicamente está determinado por la oferta y la demanda. Eso nosotros ya lo habíamos dado en sesiones anteriores. Y que básicamente deriva de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Entonces, en el corto plazo, el tipo de cambio depende de los movimientos de capitales entre los países. Y lo que mueve los capitales, o sea, las personas que mueven o
agentes económicos que mueven los capitales a través de las fronteras, eh, buscan o tienen la rentabilidad relativa de los activos que se denomina en diferentes monedas. Entonces, según el enfoque de equilibrio de portafolios, los tipos de cambio se tratan como precios de activos financieros. Entonces, los inversionistas individuales e institucionales básicamente arman sus portafolios con instrumentos de mercado del mercado de dinero, como bonos, acciones, y lo denominan en diferentes monedas extranjeras. Entonces, este proceso de construcción de portafolios, los inversionistas pretenden obtener el mejor nivel de rendimiento para el grado de riesgo aceptable y al mismo tiempo tratan de satisfacer las necesidades individuales. Ahí entra a exponerse lo que se conoce como el portafolio óptimo y básicamente es un concepto dinámico. ¿Qué es el portafolio óptimo? Y es la medida en que cambia las condiciones, las expectativas y los objetivos de los administradores de portafolio y tienen que cambiar su composición, es decir, los activos que están dentro de esos portafolios. El reajuste constante de esos portafolios, que son portafolios internacionales, genera movimientos de capitales a través de las fronteras. Esos movimientos de capitales provocan provocan variaciones en el tipo de cambio en el corto plazo. No hay así una metodología específica que permita traducir las ideas del enfoque de equilibrio de portafolio de inversiones en un modelo que permita pronosticar los tipos de cambio, pero la información que puede disponer el administrador de portafolio es de diferentes índoles y sus motivaciones básicamente son muy complejas. Un enfoque parcial que se limita solo en análisis de demanda y oferta o los instrumentos de mercado, en este caso el mercado de dinero, entiéndase que está en diferentes monedas, se llama paridad de las tasas de interés. Y ese enfoque es totalmente operativo y su aplicación se limita a monedas de unos cuantos países que cumplen un conjunto de condiciones. Y para que pueda operar la paridad de las tasas de interés, estos países necesitan tener un régimen cambiario de libre flotación, un mercado de dinero líquido y eficiente, una cuenta de capital abierta, estamos hablando de la balanza de pagos, y un sistema financiero sólido. Y una moneda que se cotiza en el mercado futuro, es decir, esté dentro del mercado de divisas y a su vez se puedan cotizar a futuro. Según el enfoque de activos financieros, el tipo de cambio depende del movimiento internacional de capital que busca el mayor rendimiento por unidad de riesgo y por ende los mercados de activos están en equilibrio si el rendimiento de activos equivale en diferentes monedas es igual a todos los mercados. Y para que sean comparables, todos los rendimientos deben expresarse en términos de la misma moneda, en dólares, en euros, en una misma moneda. A lo largo de cada transacción, eso se tiene que poder verificar y cumplir. Ahora bien, hay cierta conveniencia de hacer algunas precisiones y supuestos. El primer supuesto es que se considera solo los activos equivalentes, es decir, activos que tienen el mismo nivel de riesgo y en la misma liquidez. Por ejemplo, bonos contra bonos, acciones contra acciones, para que puedan cumplir esas dos condiciones del mismo nivel de riesgo y mismo nivel de liquidez. El riesgo de un activo se refiere a la variabilidad de sus rendimientos. Entonces, la paridad de tasa de interés se limita a los activos libres de riesgos, tales como los certificados de los bonos, los CETES, los depósitos de bancos protegidos con el seguro de depósitos. Y ahí tenemos el rendimiento de activos que son más riesgosos, donde la suma de las tasas de libre riesgo más la prima de riesgo se evalúa como el interés de esos tipos de activos. Y por último, el mercado determina cuál va a ser la recompensa por la variabilidad del rendimiento de esos activos, que son mucho más riesgosos. Entonces, esta paridad del tipo de interés se da en base a activos que son libres de riesgos, como lo que vimos en el ejemplo, pero se van compensando los riesgos conforme a los tipos de activos que se van presentando según
el mercado. Luego tenemos el tema de la liquidez. La liquidez de un activo, la liquidez de un activo es la facilidad que este se puede convertir en efectivo, o sea, la facilidad en que puede venderse a un precio determinado. Por ejemplo, los certificados de tesorería de los países más importantes son iguales a los depósitos bancarios, que tienen una liquidez muy alta, y los activos de poca liquidez son difíciles de vender y cuyo precio varía mucho, pero ofrecen rendimientos adicionales como ser la prima de la liquidez por, por asumir el riesgo de no tener liquidez cuando se necesite, cuando se tengan los portafolios de este tipo de activos. Los instrumentos de deuda de largo plazo de los principales países básicamente son libres de riesgos. Los bonos del tesoro, por ejemplo. Y por lo menos en cuanto al rendimiento nominal, son líquidos. Básicamente lo que vamos a mirar acá son el análisis de los tipos de instrumentos y que son libres de riesgo, entonces vamos a prescindir de las primas de riesgo y de liquidez. Entonces, el rendimiento nominal de un activo va a ser en función al rendimiento real, la inflación y las primas de riesgo y liquidez. Es decir, va a haber una ecuación que explique eso. Y básicamente esta ecuación va a estar determinada de esta manera, donde vamos a tener que eh, R va a ser el rendimiento nominal. En este caso, la tasa de interés nominal. Tasa de interés nominal. Voy a poner así. Y este rendimiento nominal va a estar en función a lo que es el rendimiento real esperado. Rendimiento real esperado. Que va a ser, a su vez, sumado a la prima de riesgo y la prima de liquidez. La prima de liquidez. Entonces el rendimiento real, el rendimiento nominal va a estar en función a eso. Donde ER es el rendimiento esperado, real esperado, y la EI es el rendimiento o la tasa o la inflación esperada, básicamente. Entonces 1 más R, que es el rendimiento esperado, una tasa de capital invertida, va a estar determinado por eso. Entonces esos portafolios de inversión siempre va a tener aparejado lo que es el tipo de cambio y un tipo de cambio de equilibrio de estabilidad financiera. Dentro de esta ecuación que estamos viendo, que es el rendimiento real esperado, la compra de activos financieros va a ser denominado como un ahorro. Y el objetivo de ahorrar es transferir el poder adquisitivo del presente hacia el futuro. Y para poder comprar un activo financiero, el ahorro, se va a necesitar el ahorro, se va a necesitar que ese ahorro tenga un rendimiento de activo que le compense por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda correspondiente y le ofrezca algún rendimiento real. Entonces, si el activo es riesgoso y su liquidez menos que perfecta, el que ahorra va a pedir una prima adicional para poder compensar de ese costo de oportunidad del rendimiento. Para los propósitos que estamos mirando ahora, lo que vamos a utilizar es la tasa libre de riesgo, que representa una de las condiciones para que funcione la paridad de la tasa de interés. Y lo otro es el rendimiento real, si es objeto de incertidumbre, porque no vamos a ver si
se va a cumplir las expectativas que se espera con respecto a la tasa de inflación. Y el rendimiento real solo puede calcularse al vencer el plazo del instrumento financiero. Y eso vamos a obtener despejando la ecuación de Fisher. ¿Y cuál es la ecuación de Fisher? Sería esta ecuación. Una vez hecho el despeje, vamos a tener el cálculo del rendimiento esperado, que va a ser el rendimiento menos la tasa dividido 1 más la tasa de interés esperado. Donde vamos a poder comprar un instrumento y solo se puede calcular el rendimiento real esperado. Resumiendo, llegamos a este diagrama donde vamos a tener el rendimiento requerido. El rendimiento requerido va a estar por la tasa libre de riesgo, que a su vez va a estar la tasa de interés real esperada y la inflación esperada. Esa es la tasa libre de riesgo. Si hay un riesgo adicional, se va a pedir una prima adicional de riesgo y de liquidez. Y ahí se compone el riesgo requerido. O mejor dicho, el rendimiento requerido. Una vez determinado esta tasa de interés, del cual depende o es un insumo importante para poder determinar el tipo de cambio, vamos a poder llegar a este objetivo de determinar el tipo de cambio. Sin embargo, eso no es muy automático, por lo tanto tenemos que revisar unos temas que tienen que ver con la comparación de rendimiento en diferentes monedas. Primero, para poder comparar, para que los activos sean comparables, los rendimientos de los activos denominados en diferentes monedas tienen que expresarse en la misma unidad que normalmente es la moneda de un país inversionista. Estados Unidos con el dólar, por ejemplo, expresa sus inversiones en su moneda, que es el dólar. Y la demanda de activos en moneda extranjera depende de lo que los participantes del mercado piensan acerca del futuro de esos activos. Entonces el valor futuro tiene que ver con el rendimiento de la moneda extranjera y el tipo de cambio vigente al vencimiento de los activos. Entonces, para una persona que vive en Estados Unidos, el valor futuro de las inversiones en moneda guaraníes, por ejemplo, está supeditado al rendimiento que ofrecen los instrumentos financieros en guaraníes y el tipo de cambio guaraníes de dólares o dólares guaraníes al vencimiento. Y allí se empieza a ver lo que es el valor futuro de esas inversiones. A modo de que a usted le permitan revisar el material, vamos a ver el ejemplo del material que le voy a compartir, donde se tiene el valor futuro, depende, que va a ser en inversiones en moneda local, le vamos a llamar, depende o está en función a la tasa de interés libre de riesgo del mercado local y el tipo de cambio spot esperado en el futuro. Esta fórmula básicamente implica que los inversionistas que invierten en moneda extranjera hacen pronósticos de tipo de cambio y va a haber algunos que no desean hacerlo, pueden tomar el tipo de cambio futuro. Y el tipo de cambio futuro va a estar supeditado, o va a estar expresado, mejor dicho, por esta ecuación. Donde F sería el valor del portafolio hoy. Acá básicamente proporciona una información muy valiosa acerca del nivel promedio de las expectativas. Los mercados a futuro van a ofrecer una oportunidad de cobertura del riesgo cambiario implícito en las inversiones de moneda extranjera. Un inversionista puede tomar el tipo de cambio a futuro como base de sus cálculos, incluso si no está de acuerdo con los resultados del tipo de cambio futuro. Entonces el mercado futuro le va a permitir hacer una cobertura de ese riesgo. Un tipo de cambio básicamente contiene
varias clases de activos, o mejor dicho, un portafolio de inversiones tiene varias clases de activos. El efectivo y su equivalente, bonos, bienes raíces e instrumentos derivados. Esto básicamente equivale eh, a efectivos, que son instrumentos de mercado del dinero, tales como certificado del tesoro, papeles comerciales, certificado de depósito negociable. Y estos instrumentos básicamente pueden denominarse como en diferentes monedas. El administrador del portafolio va a comparar continuamente el rendimiento de esas inversiones en diferentes monedas, eh, comparándole con la moneda propia. Es decir, en este caso, si es un inversionista estadounidense, lo va a comparar con el dólar. Y de ahí el administrador de un fondo de inversión va a comparar con el rendimiento de las inversiones libres de riesgo en diferentes monedas con el rendimiento en dólares. Su riesgo cambiario tiene que estar cubierto por el mercado futuro. Es decir, hacen comparaciones en diferentes monedas. A modo de poder comprender mejor de lo que estamos desarrollando, veamos un ejemplo. Supongamos que un inversionista estadounidense investiga si le conviene invertir $1.000.000 en México. Vamos a ver los datos del libro, del material que le voy a compartir, para que puedan después ustedes revisar en sus lecturas. 6 meses. Y después regresarlo a dólares. Las informaciones que accede son: el tipo de cambio spot, que es 11.25 pesos por dólar, un tipo de cambio spot del día de la inversión planeada. Un tipo de cambio futuro de un 11.6, tipo de cambio futuro con vencimiento al 20 de diciembre. Y un rendimiento anual de 8.6% de CETES a 182 días. Es decir, coincide con sus 6 meses de inversión que quiere hacer. Para poder hacer esto que se plantea este inversionista, ¿qué procedimiento debe hacer? Con las informaciones que tiene. Primero, tiene que comprar moneda mexicana, es decir, pesos, básicamente. Y el tipo de cambio spot es de 1.25. Entonces, tiene que comprar pesos. Entonces, comprar pesos. Y tiene 1.000.000. ¿Cuántos pesos hace eso? Por el tipo de cambio 11.25, que va a ser igual a 11.250.000. Con eso hace su inversión en México. Y hace su inversión en CETES, si compra bonos del tesoro local. Y esa inversión le rinde 8.6. ¿Cuánto va a obtener por eso? Entonces lo que vamos a hacer
Voy a insertar ecuación para poder que quede claro. Entonces, la rentabilidad, de manera así, va a ser igual a 11.250.000 por ponerlo entre comillas primero, entre paréntesis mejor dicho. Ahora paréntesis, 1 más, lo voy a poner fracción cero coma 0,086. Esto es anual, por eso dividido en 2 porque es durante un semestre o 6 meses. Y cierro paréntesis. Eso va a ser igual a 11.733.750. Si él va a invertir 11.250.000 pesos y va a recibir 11.733.750. Eso va a recibir una vez terminada la inversión. El problema, básicamente lo que estamos haciendo es analizar que un inversionista de Estados Unidos debería invertir sus pesos mexicanos a corto plazo, a 6 meses, utilizando una estrategia que evite el riesgo cambiario, es decir, una cobertura con futuros. Y los pasos principales para poder hacer eso es comprar los precios del mercado, los precios en el mercado spot, en el mercado de divisas, donde el inversionista cambia su dinero de dólares a pesos en el mercado spot por 11.25 dólares. Por lo tanto, 11.250.000 pesos. Luego lo que hace es invierte en CETES, bonos de corto plazo del gobierno mexicano, con un rendimiento anual de 8,6 y la inversión es por 6 meses, 182 días. Y se calcula el rendimiento semestral dividido en rendimientos anuales entre 2. ¿Por qué? Porque esto es lo que decía acá, rendimiento anual. Y ese rendimiento anual me da 11.733.000. Ese valor que tendrá la inversión en pesos al cabo de 6 meses tras obtener los CETES. El siguiente paso, bastante lógico, y sería analizar la conversión nuevamente de pesos a dólares y el periodo usado en el tipo de cambio, futuro ya sería. Entonces, este tipo o este paso todavía no está resuelto aquí, pero ya estamos viendo cómo funcionan las inversiones en monedas extranjeras. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer la conversión nuevamente de los 11.733.000 a dólar. ¿Qué tipo de cambio vamos a usar? Y el tipo de cambio va a ser el tipo de cambio futuro de 11,6, porque va a ser a 6 meses, a modo que se pueda cubrir del riesgo cambiario. Entonces va a ser 11.733.750 dividido 11,6, que es el tipo de cambio, 11,6. Eso va a ser igual a 1.011.530. 1.011.530 y decimales. Para ser exacto va a ser 17. Vamos a poner los decimales. Eso es lo que va a tener como retorno de su inversión de $1 millón en 6 meses. Su rentabilidad o su rendimiento
considerando el riesgo cambiario es de 1.5% en escala semestral, lo que equivale a un rendimiento de 2,3 anual. Si yo, ¿cómo sé eso? Y divido este valor que tengo acá, dividido un millón. El valor que tengo acá, dividido un millón, me sale el rendimiento, que es en un semestre 1.15. Si este rendimiento es mayor que el rendimiento en dólares de las inversiones en otro tipo de inversiones en Estados Unidos, va a convenir invertir en México. Supongamos si el rendimiento en dólares es de 3.5 los T-bills, en este caso el inversionista estadounidense no va a querer invertir en México. Y si usamos o si miramos los rendimientos en dólares de las inversiones en pesos, se puede tomar una decisión. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Empezamos a evaluar los cambios de las monedas. Entonces las operaciones de la fórmula o lo que hicimos exactamente son los pasos que se sigue o que sigue un inversionista. Multiplica el tipo de cambio spot correspondiente por la compra en pesos, multiplica por el rendimiento esperado, los setes a una tasa esperada y luego la división por el tipo de cambio futuro. Entonces, si simplificamos esta fórmula que estábamos haciendo paso por paso, vamos a tener la fórmula terminada que se debe aplicar para poder ver el rendimiento esperado de las operaciones en moneda extranjera, que va a ser esta. Aplicando esta fórmula, básicamente vamos a tener este mismo valor que está aquí. Si aplicamos o si realizamos este mismo procedimiento, pero que un mexicano vaya y quiere invertir en Estados Unidos y el rendimiento de Estados Unidos en dólares es de 3.5, como lo estamos mencionando, lo que recibiría o los cálculos que deberíamos hacer sería el siguiente. De acá abajo. Vamos a tomar los 1 millón de pesos en este caso. Se va a cambiar en moneda extranjera, que va a ser dólares, cuyo resultado va a ser este. Va a tener 88.000 dólares. Y un poco más. Hace sus inversiones en T-bills o en instrumentos del Tesoro de la Reserva Federal. Como el rendimiento anual es de 3,5%, se divide entre 2 y sobra 1.75. Entonces se calcula de esta manera el rendimiento semestral, o sea, por 6 meses o 180 días. Entonces tendría un ingreso de 190.000, perdón, de 90.000. Y si lo vuelve a cambiar en pesos al multiplicado por el tipo de cambio futuro, lo que obtendría como flujo sería esto. $1.049.000. Aquí básicamente el rendimiento es de 4.91 en escala semestral y de 9.82 en escala anual. El rendimiento en pesos de las inversiones en dólares es mayor que el rendimiento en pesos de los depósitos en pesos, que es 8,6. Entonces ahí el inversionista le conviene invertir en Estados Unidos. Eso es básicamente cómo se va determinando los rendimientos. Y aquí vamos a lo que es la paridad de las tasas de interés, para luego llegar a esta determinación del tipo de cambio. La condición de paridad de las tasas de interés básicamente es un conjunto de relaciones que vinculan las tasas de interés
los tipos de cambio, las tasas de inflación y los costos de mano de obra cuando los mercados están en equilibrio. Entonces, la paridad de tasa de interés es la relación más importante dentro del conjunto de transacciones. Y según la paridad de tasa de interés, eh, los mercados de divisa y de dinero están en equilibrio si la diferencia entre las tasas de interés en dos monedas, cualquiera, compensa exactamente la prima a futuro de la moneda más fuerte. Entonces, la prima a futuro de una moneda es la tasa de crecimiento del valor de esa moneda con respecto a otra. Nuestro ejemplo sería la prima del dólar a futuro y se calcula de la siguiente forma. Vamos a mirar cómo se calcula. Si tomamos nuestro ejemplo o los mismos datos de nuestro ejemplo, vamos a tener esta condición. Ahí está. Vamos a tener el tipo de cambio futuro menos el tipo de cambio spot dividido el tipo de cambio futuro, donde el valor va a ser la variación. Normalmente se anualiza la prima de futuro para obtener un porcentaje comparable. Esa sería la forma de hallar la variación. Esto se aplica en cualquier tipo de moneda donde se ve que la paridad de tasa de interés se establece por cada par de divisas y el rendimiento esperado en términos de la misma moneda. Eso lo habíamos dicho al principio de nuestro capítulo. Entonces, los costos de transacción básicamente incluyen el diferencial cambiario entre el tipo de cambio y la compra y la venta, el diferencial entre las tasas de interés activa y pasiva, los costos de transacciones ya sea electrónicas de fondo o comisiones globales, y los costos de cobertura cambiaria. Los costos de transacciones pueden ser grandes, entre 0,25 o 0,5% anual, y depende del marco legal de cada país. A su vez, para calcular el tipo de cambio compatible con la paridad de tasa de interés, debemos implementar los siguientes lineamientos metodológicos. Comparar el rendimiento de los activos comparables, equivalente a Estados Unidos de sus CETES a 28 días o un mes. El vencimiento de los instrumentos financieros de coincidir con las fechas en el cual existe la cotización y la prima de una moneda frente a otra. Eso básicamente se tiene que tener como información. Luego están los ajustes a plazo de las tasas de interés, que si es mensual, si es trimestral, etc. Eso también se tiene que verificar. Y ahí llegamos al equilibrio o al hallar cómo se determina el equilibrio del mercado de divisas. El mercado de divisas y de dinero se encuentra en equilibrio si no hay oportunidades de arbitraje. Entonces, el tipo de cambio de equilibrio es aquel en el cual se iguala la oferta y la demanda de los instrumentos financieros en cada divisa, donde las expectativas de los agentes acerca del valor relativo de las monedas en el futuro se reflejan en los tipos de cambio y los precios futuros se expresan todo en una información disponible, aún la que es más nueva, tanto en factores monetarios como no monetarios. Y ahí se tiene el enfoque de las expectativas racionales, se van determinando cómo evoluciona el mercado y se aplica lo que es la condición de ceteris paribus, todo lo demás constante. Entonces, se tiene en cuenta las tasas de interés local e internacional para poder empezar a evaluar el tipo de cambio, en este caso futuro. En las condiciones que estábamos mencionando, básicamente la determinación del tipo de cambio va a depender de las tasas de interés, tanto local como internacional. Entonces el tipo de cambio de equilibrio a largo plazo va a estar influenciado por la balanza de pago y la oferta y demanda de divisas. Las inversiones en el extranjero y por lo que la clave para analizar son las fluctuaciones en el mercado que pueden alterar ese equilibrio.
Para ello, básicamente aplicamos esta siguiente fórmula. Parto para poder verlo. Esta fórmula, donde el rendimiento va a estar dado por el tipo de cambio futuro dividido el tipo de cambio spot por la variación o el rendimiento esperado menos 1. Esto va a poder dar lo que es el rendimiento o la apreciación simultánea de la moneda local en este caso, tanto el mercado spot como futuro. Y es compatible con una tasa de interés más baja antes de moneda local. Y la relación entre el tipo de cambio spot y la tasa de interés en dólares, donde el tipo de cambio futuro se llama rendimiento en pesos o en moneda local y los depósitos en dólares y se asignan como ER, el rendimiento esperado. Y de esa fórmula se puede empezar a despejar varias condiciones que puede ser el rendimiento esperado que estamos hablando. Y la fórmula despejada sería la siguiente. Sería esto. Entonces los cálculos que se debe hacer sería que indican el rendimiento esperado y el tipo de cambio spot van a estar relacionados en forma inversa. Cuando sube el rendimiento esperado, o sea, el tipo de cambio spot, baja el rendimiento esperado. Entonces la pendiente es una función negativa. La apreciación del peso aumenta el atractivo de los inversionistas en dólares. Y así sucesivamente. Y viceversa. Entonces, el tipo de cambio de equilibrio que estamos mencionando va a ser de esta manera. Va a estar determinado por un gráfico similar a esto, donde el tipo de cambio va a oscilar siempre de manera tal que cumpla con la paridad de la tasa de interés. En un momento dado, la tasa o el tipo de cambio spot va a depender de la tasa de interés en moneda nacional y el tipo de cambio futuro y la tasa de interés extranjera. Y estas últimas tres variables están básicamente plasmadas en el rendimiento esperado, que mide el rendimiento en pesos de los depósitos en dólares. Y de esa manera el tipo de cambio spot da en la intersección entre la curva de rendimiento esperado, que básicamente sería esta curva, y que mide el rendimiento en pesos de los depósitos en dólares. Y la curva que representa la tasa de interés en México, que sería esto. Está fijo. Y depende de la política monetaria, por eso es totalmente vertical. De esa manera se da el tipo de cambio de equilibrio conforme a los valores del tipo de cambio, perdón, del tipo de interés en moneda local. Esto puede subir, va a hacer que el rendimiento cambie. Puede ser el punto de equilibrio que esté equilibrado con la tasa de interés, o puede ser menor, lo cual va a hacer que la demanda sea mayor o la demanda sea menor. Cualquier cambio en el rendimiento con la tasa de interés va a hacer que se desplace, en este caso, los rendimientos esperados, dependiendo de la política monetaria en este caso. De esta manera. Entonces, el tipo de cambio de equilibrio siempre va a estar determinado por esos tres factores: el tipo de cambio spot, futuro, la tasa de interés de moneda local y la tasa de interés de moneda extranjera. Cualquiera de los dos casos se puede dar cambio de rentabilidad o cambio de tasa de interés. Si, por ejemplo, el tipo de cambio futuro aumenta y el tipo de cambio spot aumenta, la moneda local se deprecia. El tipo de cambio sube si los mercados financieros detectan algunas
condiciones no estables que mayor dificultad en la balanza de pago, observan una inflación más alta y hay problemas de política en el país o competitividad internacional. Cualquiera de ellos puede hacer que cambie el tipo de cambio también. Si se pueden dar las condiciones de cambio de rentabilidad, es decir, ofrecen una prima y en más rentabilidad, o por inflación el gobierno empieza a ajustar las tasas. Cualquiera de ellos puede generar un cambio en la moneda local, perdón, en el mercado de divisas. Bien, eso sería básicamente nuestra exposición basado en lo que es el tipo de cambio, el tipo de interés, eh, de- el tipo de interés que tenga que ver sobre y que incide en lo que es el tipo de cambio, que sería la paridad de la tasa de interés. Sobre los tipos de cambio nosotros ya habíamos hablado, que es la libre flotación, eso ustedes ya lo manejan en términos conceptuales y cómo funciona. Eh, los mercados futuros, que lo habíamos dicho, los mercados futuros son básicamente cómo se va a comportar respecto a los contratos futuros de los tipos de cambio para poder salvaguardarse respecto al riesgo cambiario. Algunas cuestiones que tienen que ver sobre los rendimientos de diferentes monedas, lo acabamos de ver en el ejercicio. El tipo de liquidez de los activos, que se refiere a la factibilidad con que un activo puede ser convertido en efectivo sin afectar el precio del mercado, y un activo altamente líquido permite al inversionista acceder rápidamente a su inversión. La tasa de interés nominal y real. La tasa de interés nominal básicamente está publicada sin ajuste por inflación, mientras que la tasa de interés real está ajustada para reflejar el poder adquisitivo. Y hicimos algunos ejemplos sobre las compras a futuro. Entonces, vemos algunos ejemplos de la tasa de interés respecto a la paridad de la tasa de interés, el ejercicio que estuvimos observando. También una aplicación práctica de cómo se da esta paridad en la vida real. Las fórmulas también lo estuvimos viendo. Y el análisis, donde la tasa de interés revela los cambios de tasas en un país a otro y afecta el tipo de cambio. Un aumento de la tasa de interés en México, por ejemplo, puede provocar una apreciación del peso, impactando en importaciones y exportaciones. Se puede dar ciertos arbitrajes de interés, donde el arbitraje cubierto de interés asegura que las expectativas de las tasas de interés en diferentes monedas se alineen, permitiendo la generación de ganancias sin riesgo. Su funcionamiento básicamente se basa en la diferencia entre la tasa de interés y la expectativa del tipo de cambio futuro. Y luego las condiciones para el arbitraje cubierto, donde se tiene que dar el arbitraje y debe incluir la diferencia del mercado y la existencia de diferentes tasas de interés en los distintos mercados. Eso es básicamente el resumen de nuestro contenido de la fecha. Va a estar disponible en la plataforma el resumen de los videos y las actividades de la semana.